La historia de los mundiales es muy extensa, pero hay datos que no podemos pasar por alto. Así como vimos en la primera entrega de lo que no sabías de los mundiales, los récords siguen rompiéndose y las historias continúan haciéndonos vibrar. Es por eso que ahora te hablaré de lo que seguramente no sabes y que sucedió entre los mundiales de Argentina 1978 y Rusia 2018. El Mundial de Argentina 1978 presenció los 3 primeros autogoles anotados por Eskandarian de Irán frente a Escocia, Box de Alemania contra Austria y Brands de Holanda frente a Italia. Brands a su vez se convirtió en el primer jugador en anotar un autogol y un gol en un mismo partido en la historia de las copas. Otro holandés que marcó historia fue Rob Resenbrink, al hacer el gol número 1000 de los mundiales en un penal frente a Escocia. Por su parte, Túnez logró el primer triunfo de un equipo africano en una fase mundial de una Copa del Mundo, mientras que el francés Bernard Lacombe anotó un gol a los 36 segundos de iniciado el juego en el partido en el que Francia cayó ante Italia por 2-1. Pero lo que más llamó la atención de los aficionados fue que en el partido ante Hungría, el equipo de Francia olvidó sus camisetas y tuvo que jugar con las del equipo argentino de Kimberley de Mar del Plata. Pasamos a España en 1982, donde por primera vez los países participantes pasaron de 16 a 24, con la presencia de representantes de los 5 continentes. Además, se registró la máxima goleada de todos los equipos, protagonizada el 15 de agosto entre el duelo de Hungría y El Salvador, donde los húngaros marcaron 10-1. Además, Antonio Cabrini de Italia fue el primer jugador en fallar un lanzamiento penal en una final de la Copa del Mundo. Durante el partido entre Francia y Kuwait de la primera fase, se produjo una de las situaciones más extrañas de la historia de los mundiales, pues tras la anotación de un gol francés, el jeque Fahid Al-Mahad Al-Jaber Al-Sabah entró a la cancha a reclamar la legitimidad del gol, a lo que el árbitro Morislav Stupar de la Unión Soviética accedió y anuló el gol. Esto provocó que la FIFA expulsara de por vida al colegiado soviético. En 1986, México volvió a ser sede de un mundial, en el que Canadá debutó. Sin embargo, se fue a casa sin haber anotado un solo gol. Nuestro país fue el primero en realizar, por segunda vez, una Copa del Mundo, siendo la primera vez en 1970. En este encuentro, el argentino Diego Armando Maradona anotó en el partido de cuartos de final ante Inglaterra los 2 goles más famosos de la historia de los mundiales. El primero marcado con la famosa mano de Dios, y el segundo tras haber eludido a 6 rivales, incluyendo al arquero. Además, en esta justa, Marruecos se transformó en el primer equipo africano en clasificar a la segunda fase de un mundial. El Estadio Azteca se transformó en el escenario que mayor cantidad de partidos mundialistas ha cobijado, 19 encuentros. Además, en su pasto se han disputado 2 finales del mundo. En 1970, Brasil derrotó a Italia y en 1986, Argentina hizo lo propio con Alemania. Para Italia 1990 se dio por primera vez el caso de que en una final uno de los equipos no lograra hacer goles, pues Argentina perdió contra Alemania 1-0. Además, Pedro Monzón de Argentina fue el primer expulsado en la historia de las finales de la Copa del Mundo. Por su parte, Franz Beckenbauer igualó a Mario Zagallo al transformarse en campeón del mundo como jugador y entrenador. Mientras tanto, Holanda e Irlanda finalizaron su participación en la fase de grupos empatando en todas las instancias de desempate, por lo que debieron sortear sus posiciones por medio de una moneda. La suerte envió a Holanda a jugar contra Alemania Federal y la isla irlandesa se midió contra Rumania. Pero la proeza la cometió el italiano Walter Senga, quien mantuvo su arco intacto durante 517 minutos, estableciendo el récord de imbatibilidad para un arquero en la justa mundialista. En 1994, Estados Unidos fue testigo de la hazaña del ruso Oleg Salenko, quien convirtió 5 goles en un solo partido de la fase final del Mundial. Esto ocurrió el 28 de junio en la victoria 6-1 de Rusia sobre Camerún.
En el mismo partido, el camerunés Roger Milla se convirtió en el jugador de más edad que anotó un gol en la Copa del Mundo, haciéndolo a los 42 años y 69 días. Como un hecho inédito para Argentina, Diego Maradona fue encontrado positivo en un control de doping y tuvo que abandonar el torneo, siendo la máxima figura albiceleste. También fue la primera vez que una final se terminó sin goles, por lo que debió definirse en penales, donde Brasil se impuso 3-2 sobre Italia. En este mundial, la FIFA decidió entregar 3 puntos a cada equipo por ganar un partido, emulando lo que hacía la liga inglesa. Para Francia 1998, el número de participantes aumentó de 24 a 32 selecciones, lo que favoreció el número de goles anotados, teniendo 64 partidos. Por su parte, el argentino Gabriel Batistuta se volvió el primer jugador en anotar 3 goles en 2 partidos diferentes, en 1994 contra Grecia y en el 98 contra Jamaica. Además, fue la primera ocasión en la que se permitió que la final fuera dirigida por un árbitro africano. El honor le correspondió al marroquí Saïd Belkola. También fue la primera vez en que un partido se definió por un gol de oro. Esto sucedió en octavos de final cuando Francia derrotó 1-0 a Paraguay. Como dato curioso, antes de cada partido de Francia, Laurent Blanc le besaba la cabeza al arquero Barthez en señal de buena suerte. Pero como en la final estaba expulsado, el que siguió la cábala fue Franck Leboeuf. Este mundial se vio marcado por las expulsiones, al llegar a la cantidad de 22 jugadores sancionados. En esta justa, Croacia tuvo su primera participación mundialista, teniendo el mejor debut en la historia de la Copa del Mundo, al obtener el tercer lugar. Por su parte, todos los jugadores de Rumania se tiñeron el cabello de rubio por haber pasado a la segunda fase. En 2002 fue la primera vez que un mundial se realizó en 2 países, Corea del Sur y Japón, ambos con 10 sedes. El partido inaugural se jugó en Seúl, Corea del Sur, y la final se disputó en Yokohama, Japón. Francia, China y Arabia Saudita se fueron del mundial sin haber marcado un gol. En el caso de los franceses, es la peor defensa de un título mundialista. Este mundial presenció el primer enfrentamiento entre Brasil y Alemania en la final del mundial, donde Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafú, se convirtió en el único jugador de la historia en disputar 3 finales. En esta, Brasil levantó la copa con marcador de 2-0. Por su parte, Bora Milutinovic se convirtió en el primer entrenador en dirigir a 5 selecciones distintas en la fase final de una Copa del Mundo. En 1986 dirigió a México, en 1990 a Costa Rica, en 1994 a los Estados Unidos, en 1998 a Nigeria y en el 2002 a China. El jugador turco Hakan Şükür marcó un gol a los 11 segundos en el partido por el tercer lugar contra Corea del Sur, el que se convirtió en el gol más rápido de toda la historia mundialista. Además, Paolo Maldini, de Italia, se transformó en el jugador que más minutos ha disputado en una copa, con 2.216 en 23 partidos. Llegamos a Alemania 2006, donde Suiza fue el único equipo que no recibió goles en contra, pero también fue el primero de la historia en ser eliminado sin recibir ningún tanto. Marcus Albark, de Suecia, marcó el gol número 2000 de los mundiales en el partido de primera fase frente a Inglaterra. Además, el árbitro argentino Horacio Elizondo fue el primer juez en silbar el partido inaugural y la final en un mismo mundial. Después de esta justa, anunciaría su retiro del referato. Lamentablemente, este mundial presenció el partido más violento de la historia, disputado entre Holanda y Portugal. Fue conocido como la Batalla de Nuremberg. El árbitro ruso Valentín Ivanov mostró a 16 jugadores la tarjeta amarilla y expulsó a 4. Después del partido, el árbitro Ivanov fue duramente criticado por el presidente de la FIFA, Sepp Blatter, quien sugirió que Ivanov debería haberse dado una tarjeta amarilla por su pobre desempeño durante el partido. Nos acercamos cada vez más al 2022. Pero ahora es el turno de Sudáfrica 2010, donde España hizo historia al convertirse en el 8º país que se consagró campeón del mundo. Además, fue el equipo ganador del torneo que menos goles marcó en la historia de los mundiales, con solo 8 anotaciones.
Para esta Copa del Mundo, 74 jugadores se nacionalizaron para poder disputarla. El equipo de Argelia alineó 17 personas nacidas en Francia, todos ellos hijos de emigrantes. Para poner ambiente en los estadios, las controversiales bubucelas se transformaron en el ruido de fondo de toda la competencia. A pesar de las críticas por el ulular incesante de estas, FIFA no las prohibió como algunos sugirieron durante el desarrollo del certamen. Además, el pulpo pol se transformó en un suceso mediático durante el Mundial, pues este cefalópodo se hizo famoso por sus vaticinios de los resultados, incluyendo semifinales y final. Además, Dejan Stankovic se transformó en el primer futbolista en jugar para 3 selecciones distintas. Esto se debió a las distintas denominaciones que tuvo Yugoslavia en los últimos años. Stankovic jugó en el Mundial de 1998 por Yugoslavia, en 2006 por Serbia y Montenegro y en 2010 por Serbia. En el partido España contra Paraguay se fallaron 2 penales, uno por cada equipo. Situación que no había ocurrido en 80 años. Estamos llegando al final de este recorrido y ahora es el turno de Brasil 2014, donde el alemán Miroslav Klose se convirtió en el goleador histórico de los mundiales, pues al lograr 2 goles en Brasil 2014 sumó 16 anotaciones superando al brasileño Ronaldo. De la misma forma, con su participación en este mundial, Miroslav llegó a la cantidad de 4 semifinales disputadas y el que más partidos ha ganado con 17. Por su parte, el colombiano Farid Mondragón jugó un partido mundialista a la edad de 43 años y 3 días, siendo el jugador más veterano en los mundiales. Por su parte, Alemania se transformó en el equipo que más finales ha disputado con 8 ocasiones, superando por una a Brasil, y siendo el tercer país en consagrarse 4 veces campeón del mundo detrás de Brasil e Italia. En la última edición de los mundiales llegamos a Rusia 2018, donde solo hubo un partido que terminó empatado 0-0. Fue el de Dinamarca contra Francia en la primera fase. Didier Deschamps se convirtió en el tercer entrenador en titularse campeón, habiéndolo hecho antes como jugador. El mexicano Rafael Márquez se volvió el tercer jugador en la historia en disputar 5 Copas del Mundo, siendo el segundo jugador mexicano en lograrlo después de la Tota Carvajal, y el tercero es el alemán Lothar Matthäus. Como parte de la innovación tecnológica, Rusia 2018 incorporó el VAR, Video Assistant Referee, siendo un parteaguas en la ayuda tecnológica en los partidos mundialistas. A su vez, el árbitro argentino Néstor Fabián Pitana se transformó en el segundo en dirigir la inauguración y la final del mundial. Además, fue el primero en utilizar el VAR en una final. Con esto cerramos una aventura mundialista que va más allá de los goles y asistencias, una aventura que nos deja en claro que al rodar del balón todo puede suceder. Y ahora con el Mundial de Qatar, esperamos que los futbolistas puedan dejarnos historias, hazañas y récords que quedarán en los libros de la historia.